Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, en la sesión de Ciencia y Birras de la Agrupación Astronómica de Castelldefels, tenemos el gusto de presentar la charla Nacimiento, Evolución y Muerte de las Estrellas, en esta sesión de Ciencia y Tecnología y Birras, a cargo de José Miguel Gómez. Adelante, José Miguel. Hola, buenas. Bueno, me llamo José Miguel, ya muchos ya me conocéis. Bueno, yo soy ingeniero informático de profesión, ¿no? Llevo más de 20 años trabajando en el sector, pero siempre me ha atraído el universo, ¿no? Y todo, ¿no? Todo lo que conlleva. Entonces, pero no fue hasta el año del COVID que, digamos, que empecé a experimentar, ¿no? Y empecé a hacer un poco de observación con un telescopio pequeñito y a hacer experimentos. Entonces, esto ya después de eso, pues me dio ganas de aprender más. Y bueno, pues me apunté a un máster de astrofísica en la Universidad de Valencia, un máster online, que lo he terminado este año. Y bueno, luego también al mismo tiempo más o menos contacté con la agrupación de Astrofels para poder usar el equipamiento que tenemos en el Calgancho y poder colaborar de cualquier manera, ¿vale? A principios de 2020 ya di una primera charla, también aquí en la agrupación la hicimos online porque era todavía periodo COVID, fue muy cortita, fue con el máster ya adelantado. Toda la parte de espectrometría y análisis de espectros de la radiación electromagnética, eso fue lo que más me atrajo del máster. Y bueno, dimos una charla sobre el efecto Doppler y el corrimiento al rojo, ¿no? Y me fascinaba cómo a través de eso, del espectro de la luz se puedan conseguir toda esta información, ¿no? tan valiosa, ¿no? Y nada, y ahora para esta sesión hemos preparado otra pequeña charla que vamos a hablar un poquito, pues, de la evolución de las estrellas, ¿vale? Bueno, lo que pasa es, pues, un poquito antes de hablar de dónde vienen las estrellas o cómo nacen, vamos a hablar brevemente un poquito del universo. Ah, sí, perdona, Nico, sí, perdona, apagar la luz, sí, no, está dejada encendida, ¿está dejada encendida? Sí, disculpar, sí. Vale. Pues nada, obviamente es esto, ¿no? La radiación electromagnética, pues ¿de dónde viene? Viene principalmente de las estrellas, ¿no? Las estrellas lo son prácticamente todo en el universo, ¿no? Forman los cúmulos, las galaxias, explotan en forma de supernovas, se convierten en agujeros negros, de los remanentes de estrellas nacen otras estrellas, ¿vale? Pero eso, antes de un poquito de explicar todo esto, quería comentar un poco por encima el universo, ¿no? De dónde viene el universo, ¿no? Entonces, según el modelo cosmológico estándar, ¿vale? La teoría del Big Bang es el modelo más predominante, ¿no? Del comienzo de cómo comenzó el universo, ¿vale? La teoría del Big Bang es el modelo, digamos, que intenta explicar, no intenta explicar el cómo, sino, o sea, no intenta explicar el cómo sucedió, sino un poco la evolución desde un tiempo de Planck, que es 10 a la menos 47 segundos después del Big Bang, hasta los 300 o 400.000 años más tarde, que es cuando se empiezan a formar los primeros átomos estables y empiezan a formarse las estrellas, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues eso, las estrellas, pues lo mismo, también se van agrupando en cúmulos, galaxias, hasta el día, un poco del día actual, ¿vale? Me he hecho una chuleta porque esta vez hay muchas cosas que quiero decir y quiero intentar no dejármelas, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué es una estrella, ¿no? ¿Cómo podemos definir una estrella? Pues por definición se podría definir de muchas formas, ¿no? Se puede decir que son cuerpos masivos que emiten gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, ¿no? Que están por todo el universo, componen las galaxias y los cúmulos, que por ejemplo el Sol es la estrella más cercana a nosotros y es de la que nos provee la principal fuente de energía, ¿no? Obviamente no existiría la vida en la Tierra sin el Sol. También se puede decir que son esferas de gas, ¿no? En un estado de equilibrio entre la gravedad, que tiende a comprimir la estrella, y la presión de los gases en el interior, que tiende a que se expanda, ¿vale? Esto es lo que se llama el equilibrio hidrostático, ¿no? Y es lo que mantiene las estrellas estables. Comentaremos un poquito más tarde también, ¿vale? También se podría decir, pues eso, que liberan grandes cantidades de energía en su interior mediante las reacciones termonucleares de fusión de átomos, principalmente hidrógeno, ¿vale? Esto, digamos, nos daría una definición general de qué es una estrella, ¿no? Pero ¿cómo nacen las estrellas, ¿no? ¿Cómo empiezan las estrellas, ¿no? Pues se podría decir que las estrellas nacen por azar, ¿no? Se juntan fragmentos de materia de nubes frías de gas y polvo, el gas principalmente hidrógeno y helio, que flotan en el espacio, es lo que llamamos las nebulosas. Estas partículas se van agregando por atracción gravitatoria hasta formar una gran masa, ¿vale? Este conglomerado, ¿no? Por efecto de la gravedad, se contrae sobre sí mismo, ¿no? Y como consecuencia lo que pasa es que aumenta en su centro, aumenta la densidad, la presión y el calor. Básicamente en estas condiciones pues se podrá pronto dar las condiciones para que empiecen las reacciones nucleares, ¿vale? Cuando comienza, digamos, estas reacciones nucleares es cuando se podría decir que una estrella ha nacido.
Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo que es el corazón de la nebulosa NGC 604, que es una nebulosa donde se han contado unas 200 estrellas nacientes, ¿vale? Tenemos aquí otro claro ejemplo, ¿no?, de nebulosa, que es la famosa nebulosa de Orión, ¿vale? Esta nebulosa de Orión forma parte de una inmensa nube de gas y polvo, ¿vale? Y es un claro ejemplo de incubadora estelar. En esta nebulosa se han observado aproximadamente 700 estrellas en distintos periodos de evolución, ¿no?, de creación, y entonces esto obviamente ha sido muy importante para estudiar cómo nacen las estrellas. Y también se han descubierto decenas de discos protoplanetarios, que comentaremos un poquito de lo que son los discos protoplanetarios, que también son importantes para la creación de sistemas planetarios. No, la foto no es esta no es mía, no, es una... Vale, bueno, pues entonces esto, ¿no? Tenemos que de una nebulosa, ¿vale?, por atracción gravitatoria, se forman estos conglomerados de masa, va aumentando la presión, la densidad de la presión de calor, y hasta que en esas condiciones, digamos que empieza la fusión nuclear de la estrella. En ese momento se dice que lo que se crea se denomina protoestrella, o sea, todavía no es una estrella en sí, se denomina protoestrella, ¿vale? Esta fase protoestelar sería la etapa más temprana, digamos, en la evolución estelar, ¿vale? Las protoestrellas, para comentar el periodo, lo que tarda esto, comentar que en protoestrellas de masa similar a la masa del Sol tardan unos 100 millones de años en evolucionar, desde la nube molecular hasta la protoestrella. Protoestrellas más grandes, de unas 15 masas solares, a más masa, obviamente hay más atracción gravitatoria, y digamos que todo va más rápido. Entonces tardarían unos 100.000 años, podría tardar desde la nebulosa hasta la protoestrella, ¿vale? ¿Es muy rápido? En tiempos estelares sí. Vale, entonces, bueno, pues eso, cuando la estrella comienza la fusión nuclear, ¿no?, el resto de la nube de material sobrante, digamos que se queda orbitando alrededor de esta protoestrella, ¿vale? Esto es lo que se llama disco protoplanetario, ¿vale? Esto es muy importante fundamentalmente para comprender esto, la formación de la estrella y la formación de un posible sistema planetario alrededor de la estrella. Esto es un proceso obviamente muy común, o sea, por esto es muy común que las estrellas tengan planetas, ¿no? Estos discos son observables de forma directa como material nebuloso en distintas longitudes de onda, y también se puede observar como un exceso de emisión de infrarrojos de la estrella central, ¿vale? Y el tamaño del disco puede llegar a medir entre unas 100 unidades astronómicas hasta unas 1000 unidades astronómicas. Sabéis que la unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Entonces, para haceros un poquito la idea de lo grande que pueden ser estos discos protoplanetarios, ¿vale? Pues eso, comentar también que en el colapso gravitatorio de esta protoestrella se incrementa la velocidad de giro de la protoestrella. Entonces esto hace que el disco protoplanetario gire con la estrella, y por la fuerza centrífuga este disco se aplana, y se aplana, digamos, en lo que sería el plano de la eclíptica de la estrella, ¿vale? Este disco, digamos, se ha formado también dentro de este disco, también que va girando, se van formando también otros conglomerados de masa que se llaman planetesimales, que esto es lo que más adelante pues podrán también formar planetas. Por ejemplo, esto es la razón, obviamente, por la que todos los planetas del sistema solar están más o menos en el mismo plano. O sea, en realidad se crearon todos los planetas en el mismo plano, pero con el paso de millones de años y por efecto gravitatorio de otros cuerpos más grandes o por impactos, pues ha habido desviaciones, pero realmente están más o menos todos en el mismo plano. Estrellas de primera generación, las estrellas de primera generación se han creado en nubes estrictamente de hidrógeno y helio. Entonces, cuando se crea una estrella de primera generación, en esa protoestrella y en ese disco protoplanetario, se podrían formar planetas gaseosos, pero no sólidos, ¿vale? Esto es un poco lo que quería mejor que decir. Entonces, para que en un disco protoplanetario como este pueda, de una protoestrella que acaba de nacer, para que en este disco protoplanetario pueda haber planetas rocosos, necesitamos una estrella de segunda o tercera generación. Necesitamos que una estrella nazca de una nebulosa de otra estrella muerta. Las estrellas, como comentaremos un poquito más adelante, conforme van acabando su vida, acaban el hidrógeno, acaban el helio, empiezan a fusionar otros elementos, pueden llegar a fusionar, según el tamaño de la estrella, hasta el hierro, ¿vale? Estrellas muy masivas. Entonces necesitamos que alguna estrella grande, sobre todo grande, para que haya podido fusionar pues, carbono, oxígeno, nitrógeno, muera, exploten, o una o muchas, y en esas nubes que se quedan en el medio interestelar, de ahí nazca una estrella de segunda, que se llamaría segunda generación o tercera generación, que puede haber alguna. Entonces, en estos discos protoplanetarios sí que se darán las condiciones para que se puedan formar planetas rocosos, ¿vale? Pero en las de primera generación, por así, en principio sí que podrían formarse, pero serían planetas gaseosos,
¿vale? Como puede ser Júpiter o Saturno, ¿vale? Vale, seguimos un poquito adelante. Comentar también que en este proceso del disco protoplanetario, a veces este disco se puede volver inestable y se fragmenta, ¿vale? Cuando esto pasa, las regiones fragmentadas pueden colapsar individualmente, y esto lo que hace es que crea una estrella, digamos, secundaria en el sistema. Esto es la fuente principal de las estrellas binarias en el sistema, ¿vale? Que es en el universo. Este proceso además se puede repetir, o sea, podría fragmentarse más de una vez, y esto puede llegar a dar un sistema trinario o incluso más complejo. Y esto es un proceso bastante común, no sé si habéis oído hablar que se dice mucho que más de la mitad de las estrellas que vemos seguramente sean sistemas dobles o más. Entonces este proceso de fragmentación parece que es bastante común, ¿vale? De los sistemas binarios hablaremos también un poquito más adelante, también, un poquito detallaremos un poquito también cómo funcionan los sistemas binarios de estrellas, ¿vale? Bueno, pues en este proceso de creación que hemos comentado, las agrupaciones de masa insuficiente para iniciar las reacciones nucleares, porque puede pasar que no consigan masa suficiente para que llegue el calor a la presión suficiente para las reacciones nucleares, pero estas masas, ¿qué pasa? Pues eso es lo que se llaman enanas marrones. Eso es, digamos, una estrella fallida, o un aborto, como he puesto aquí un poquito, ¿no? Esto en el fondo son muy parecidos a los planetas gaseosos, Júpiter podría ser una especie, pero no lo son. En el fondo no son planetas, pero tampoco son estrellas, porque son cuerpos que no están fusionando. Lo que pasa es que son cuerpos que se quedan, tienen algo de brillo, algo de calor, tienen un calor residual de las reacciones de contracción y de la intercontracción de la materia, pero son cuerpos fríos, ¿vale? Son estrellas fallidas, básicamente, y estos se denominan enanas marrones, ¿vale? Estos al final del tiempo, pues con el tiempo también se irán enfriando mucho más aún, hasta que queden cuerpos totalmente fríos, que serán imposible incluso de detectar, porque se pasarán desapercibidos por el universo. Pues nada, entonces, pero las estrellas que sí que logran iniciar estas reacciones nucleares, ¿no? Pues nada, enhorabuena, esas son estrellas que acaban de nacer y continuarán su vida en un largo y arduo camino cósmico de miles de millones de años, ¿no? Comentar que estrellas como el Sol, por ejemplo, pueden vivir unos 10.000 millones de años. Pero, por ejemplo, estrellas más masivas, lo mismo, depende, aquí veréis que siempre dependerá todo de la masa. Estrellas de 15 masas solares, por ejemplo, pues vivirán mucho menos, vivirán unos 10 millones de años, ¿vale? Básicamente, a mayor es la estrella, menos dura, ¿no? Porque gasta su energía más rápidamente y suelen acabar explotando en supernovas, también comentaremos un poquito. Entonces, resumiendo, ¿no? Tenemos que las reacciones nucleares que se liberan en el centro de la estrella básicamente contrarrestan el efecto de gravedad y mantiene este equilibrio hidrostático que hemos comentado, entonces mantiene la estrella estable, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, ya hemos dicho que la estrella ya ha nacido y se dice que entra en secuencia principal. La secuencia principal de una estrella es su primer paso en la evolución, ¿vale? Y es donde pasará la gran mayoría de su vida la estrella. Mientras tenga hidrógeno y fusión de hidrógeno, básicamente quedará en la secuencia principal. Bueno, hablando un poquito de las reacciones nucleares, ¿no? Pues eso, las estrellas, ¿no? Pues se evolucionan conforme consumen la materia, ¿no? Su combustible, ¿vale? Y a más materia tengan, también más brillarán y más rápido se consumirán, ¿vale? Y más antes acabarán. Pero esto, entonces, el principal combustible de las estrellas es el hidrógeno, ¿no? La fusión nuclear de hidrógeno en helio es el proceso fundamental, ¿no? Es el proceso fundamental en el que impulsa la radiación electromagnética, ¿no? de la estrella, ¿vale? Entonces, cuando se agota el hidrógeno en el núcleo de la estrella, lo que pasa es que la estrella, el núcleo se contrae y crea una capa nueva para la siguiente fusión nuclear, que sería la del helio, ¿vale? Y se expande. Por esto se expande, por ejemplo, es cuando una estrella en secuencia principal consume su hidrógeno en el núcleo y se expande para empezar con las nuevas reacciones, cuando se expandiría, por ejemplo, pues una enana roja, bueno, una gigante, que ahora comentaremos en el proceso de evolución, ¿vale? Bueno, comentar también esto, que aquí, claro, entonces en ese diagrama que tenemos aquí podemos ir viendo un poco los elementos a los que puede ir fusionando, ¿no? Pasamos del hidrógeno al helio, del helio al carbono, al oxígeno, neón, magnesio, silicio, hasta el hierro. Hierro más del hierro ya no se puede fusionar, ¿vale? La máximo, o sea, las estrellas, pero esto lo harían solo estrellas muy masivas. Las estrellas masivas serían las únicas que podrían llegar a fusionar hierro y son las que acabarían explotando también como supernovas, ¿vale? Vale, entonces en el interior estelar, ¿vale? Es muy denso, ¿no? Y con las reacciones nucleares se generan estos fotones, la radiación electromagnética se genera en forma de fotones, pues le dificulta mucho la vida a los fotones, ¿no? En promedio un fotón
que se genera en el centro de la estrella tarda unos 10 millones de años en llegar a la superficie. O sea, la luz que estamos recibiendo nosotros ahora del Sol son fotones que se generaron pues, alrededor de 10 millones de años, ¿vale? Y esto es porque los fotones tienen que atravesar las capas de la estrella, ¿no? Estas capas, este transporte que se hace, según los mecanismos de transporte de la energía, bueno, son tres: radiación, conducción y convección. Pero en las estrellas, las estrellas suelen tener una capa suelen tener el núcleo, una capa de radiación, que en la capa de radiación la energía se transporta por medio de emisión y absorción de fotones, y es un proceso muy lento. Este proceso es muy lento y además el fotón va perdiendo energía hasta llegar a la superficie, que tarda pues, estos 10 millones de años, dependiendo de la masa de la estrella, y llega a la superficie ya con energía perdida, pero en el rango del óptico, ¿vale? ¿Qué más? Y luego, bueno, las capas de convección también, que son las capas más exteriores, que donde la energía se transporta por movimiento de elementos de masa, ¿vale? Y es vale, estos son capas exteriores. Al final veremos un pequeño ejemplo del Sol donde mostraremos un poquito las capas de la estrella, ¿vale? Bueno, pasando un poco a lo que es la clasificación estelar también, pues las estrellas se clasifican, ¿no? Cuando la estrella nace y entra, digamos, en secuencia principal, según la masa que haya podido aglutinar, pues se clasificará de una manera u otra. Normalmente se clasifican de dos maneras: por luminosidad y por tipo espectral, ¿vale? Aquí, en este ejemplo, lo que vemos es simplemente es para ver, no sé si se ven los números, pero es para ver que las estrellas azules son más luminosas y más calientes, y las más rojas son más frías y menos luminosas. O sea, más azul, o sea, es más luminosa y más caliente. ¿Vale? Y aquí también, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo ya de un poco que hemos dado el tamaño. Aquí comentarte que obviamente a mayor es el radio, mayor es la luminosidad también de la estrella, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo desde las pequeñas. Este ejemplo aquí, digamos, no hay una escala de tamaños, pero aquí ya intentaría mostrar un poco de escala de tamaño, ¿vale? Pues básicamente es eso: a mayor luminosidad, a mayor radio, mayor luminosidad, ¿no? Pero también tiene menor gravedad superficial en la estrella, ¿no? Porque básicamente las capas exteriores están mucho más alejadas del centro de la estrella, que es donde está el centro de gravedad. Aquí tenemos una clasificación por luminosidad. Básicamente las clasificaciones por luminosidad son números romanos que se ponen del 1 al 5 y va de más luminosa a menos luminosa, ¿vale? Y luego también o de menor gravedad superficial a mayor gravedad superficial, como hemos comentado, porque hemos comentado eso, que a más grandes y más brillantes menos gravedad superficial. Comentar también un poco que hay un par de clases más, que es la 6 y la 7, que es para subenanas y enanas blancas, que no se suelen utilizar mucho, pero bueno, esta sería una clasificación. Cuando veis una clasificación de una estrella por luminosidad, pues veréis un número romano y sería esto. También se pueden clasificar por tipo espectral, ¿vale? o temperatura color, que es lo mismo. En este caso, la clasificación espectral son las letras que van O, B, A, F, G, K, M, ¿vale? Y va de más caliente, lo vemos ahí arriba, que son más de 3000 grados Kelvin, a menos caliente, que es menos de 3500 Kelvin. Aquí hay una tontería, pero esta nomenclatura, para algún astrónomo se le ocurrió una regla mnemotécnica que es para acordarse. Lo que dicen es "Oh, be a fine girl and kiss me". No sé, una tontería. Supongo que los astrónomos no tendrían mucho éxito con las mujeres, y bueno. Y bueno, y aquí a la derecha tenemos también una gráfica muy importante que la comentaremos también, que es una gráfica muy importante en el estudio de evolución de las estrellas. Es lo que llaman un diagrama de Hertzsprung-Russell. A partir de ahora va a ser un diagrama HR, ¿vale? Porque es más fácil de pronunciar. Estos diagramas básicamente lo que hacen es comparar el color o la temperatura o el tipo espectral, que viene a ser lo mismo, con la magnitud o la luminosidad. Y estos diagramas, al final, lo que se dieron cuenta es que se definen regiones que son los pasos evolutivos de las estrellas. Aquí lo veremos muy claramente. Bueno, aquí lo que hay es cuando os he comentado que la estrella, cuando nace, entra en secuencia principal. La secuencia principal es esta rama de aquí. Normalmente hay una rama aquí, esta rama aquí grandota, que suele ser la secuencia principal. La estrella estará, ¿en qué punto estará? Según la masa que tenga la estrella. A más masa tenga, más luminosidad, estará por aquí; a más pequeña, estará por aquí, ¿vale? Y luego estas otras regiones que se van definiendo son pasos evolutivos que tiene la estrella después de la secuencia principal. Cuando empiezan a terminar su combustible, pues pasan a subgigantes, o si son masivas pasan a supergigantes, y acaban explotando, muriendo, y aquí teníamos las enanas blancas, ¿vale? Esto ahora, mira, tenemos aquí unos ejemplos
más ejemplos del diagrama. Aquí tenemos un ejemplo también, es un ejemplo gráfico, no son ejemplos reales, pero aquí se ve un poquito más claro, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos, pues empezamos con estrellas enanas rojas, ¿vale? Que van a evolucionar, van subiendo un poquito en tamaño y en temperatura, el Sol estaría por aquí más o menos, ¿vale? Y esto sería la rama principal, la secuencia principal, que es donde pasan toda su vida, mientras tienen hidrógeno, pero, por ejemplo, las que están en esta parte de aquí, que son más pequeñas, veréis que evolucionarán por esta parte de aquí. Evolucionarán a gigantes. ¿Qué va pasando? Que lo que hemos comentado, conforme van acabando su combustible en el centro, van creando otras capas de fusión y se van expandiendo. Conforme se van expandiendo, van aumentando, pues en este caso las de poca masa se tirarían por aquí y las de masas, las más masivas, tirarían por aquí. Y aquí tenemos también otra vez lo mismo, las enanas blancas. Este diagrama se puede representar de muchas maneras, magnitud con verso tipo, luminosidad con temperatura o luminosidad con color, pero al final es lo mismo, viene a enseñar lo mismo, que son mostrar en gráficas de un grupo de estrellas sus distintos pasos evolutivos, ¿vale? Aquí en el siguiente ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo un poquito real. Esto es, si no recuerdo mal, esto creo que es una muestra de estrellas jóvenes de un cúmulo estelar. Entonces, aquí podemos ver lo mismo, podemos ver que están prácticamente todas en la rama principal, ¿vale? Y tenemos algunas que han evolucionado ya también por aquí, por esta rama que se llama rama de subgigantes, ¿vale? Pues eso, estas gráficas son muy importantes para esto, ¿no? Para estudiar un poco los procesos evolutivos de las estrellas, porque obviamente el estudio de la evolución de las estrellas es complicado, porque las estrellas viven en promedio, bueno, miles de millones de años, obviamente ver los procesos evolutivos es complicado. ¿Cómo se estudian? Se estudian, pues eso, viendo muestras de muchísimas estrellas, viendo en distintas posiciones, entonces con esto te da una idea de los procesos que pueden tener siguiente. Vale, aquí esta gráfica, este dibujo que es el que parece lo que tú encontraste, me parece muy bonito, lo que pasa es que claro, era un formato no es en formato de paisado y no me cabía, entonces para que se viera un poquito más grande lo he puesto un poco torcido, ¿vale? Pero al menos conseguimos que sea un poquito más grande. Un poco. Bueno, pero bueno, es gracioso, la verdad es que parece un poco cómico, pero en el fondo es muy detallado. En el fondo es muy detallado. Este diagrama en el fondo es muy detallado, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es. Aquí tendríamos aquí la nebulosa, ¿vale? Aquí se ha formado la protoestrella con el disco protoplanetario y a partir de aquí se forma la estrella, lo que he comentado. La estrella, según la masa que haya conseguido, pues estará en una de estas ramas, ¿vale? Entonces aquí estará en la secuencia principal. Mientras estén aquí es porque están fusionando hidrógeno. A partir de ahí, pues irán evolucionando, ¿vale? Vamos a ir comentando un poquito, ¿vale? Cómo evolucionan en este gráfico, explicando un poquito los pasos, ¿vale? Que he dicho que está muy detallado, la verdad es que es de los más detallados que he encontrado yo de evolución estelar. ¿Vale? Las enanas marrones, ¿vale? He comentado antes, las enanas marrones no son realmente estrellas, son estrellas fallidas, ¿vale? Pero bueno, siguen aquí. Las enanas marrones también se pueden clasificar entre enanas o subenanas. Aquí no se lee, pero aquí pone subenanas marrones y enanas marrones. Lo que hemos comentado, estos son estrellas fallidas que no han podido iniciar la fusión nuclear y se quedan como cuerpos con calor residual por la contracción de la materia, pero con el tiempo pues estas estrellas pues se acabarán apagando y bueno, pasarán desapercibidas. La primera estrella que tenemos es una enana roja, ¿vale? Tenemos aquí una enana roja. Las enanas rojas son estrellas pequeñas, ¿vale? Pero constituyen el 70% de las estrellas que hay en el universo, ¿vale? Son las que más duran, además. Estas estrellas, igual que hemos dicho que a más grandes menos duran, a más pequeñas también duran, o sea, a más grandes duran menos, a más pequeñas duran más. Estas estrellas se estima que pueden durar 50 o 60 mil millones de años. Entonces, la evolución de esta estrella, 50 o 60 mil millones de años. Pero claro, estas estrellas no ha pasado suficiente tiempo en el universo todavía para ver a qué evolucionan, porque obviamente, entonces se hipotiza, hay una hipotética enana azul que se supone que será el siguiente paso. Estas estrellas, como son muy pequeñas, cuando se va acabando el hidrógeno en su núcleo, bueno, el proceso es mucho más sencillo, básicamente siempre se contrae, ¿vale? Pierde el equilibrio hidrostático y se va contrayendo, se contrae a lo que sería una enana azul y después de un tiempo pues acabaría evolucionando a una enana blanca. Enana blancas, sí que esto ya no es una estrella hipotética, enanas blancas obviamente hay muchas. Las enanas blancas, comentar que son el remanente estelar de la gran mayoría de las estrellas. La gran mayoría de las estrellas acabarán como enana blanca. Una enana blanca es lo que ha quedado del remanente de la estrella concentrado, ¿vale? Que no fusiona, no hay fusión nuclear, pero digamos que brilla por el calor residual de todas las reacciones que ha tenido. Pero la gran mayoría de estrellas acabarán como enana blanca. Todas las estrellas que observamos son de la Vía Láctea, o sea, creo que no somos capaces de ver, bueno, se puede ver una supernova en una galaxia, la podemos observar, pero observaciones directas de estrellas son prácticamente de la Vía Láctea, sí, de las estrellas que podemos observar. Vale, pues entonces, estas serían, como hemos comentado, las enanas rojas.
Tendríamos aquí las enanas naranjas y las enanas amarillas, ¿vale? Las enanas naranjas y amarillas, las amarillas son estrellas como el Sol, ¿vale? Y las enanas naranjas siempre son un poco más pequeñas, ¿vale? Estos dos tipos de estrellas, también lo que pasará es cuando acaben, estas sí que se expandirán un poco, estas sí que tienen, como ya han conseguido un poco más de masa, cuando acaben la fusión de hidrógeno en el núcleo, sí que llegará a crear una capa de helio y expandirá un poco la estrella, ¿no? Inicialmente se expandirá a lo que llaman una subgigante, ¿vale? Que es esta estrella aquí naranja. Fijaros que el tamaño y el color es importante, que aquí por eso digo que este diagrama está muy bien, el color indica temperatura, ¿vale? Aquí lo que ha hecho es ha expandido y se ha enfriado, básicamente, se ha pasado del amarillo al naranja, se ha enfriado. Hemos comentado antes que para el rojo se enfría, para el azul se calienta, ¿vale? Es más caliente. Entonces, esta estrella, digamos, que ha terminado el hidrógeno en su núcleo, ha empezado la fusión de helio, pero digamos que en la capa superior del helio todavía sigue, en la capa superficial todavía sigue fusionando algo de hidrógeno también, todavía tiene hidrógeno. Voy a ir comentando las evoluciones un poquito así y luego voy viendo ahí porque me pareció que era un poquito más claro, ¿vale? Ahora aquí entramos a la rama ya de estrellas masivas, ¿vale? Comentar que de aquí para abajo son lo que se consideran estrellas de menos de 9 masas solares y digamos son estrellas pequeñas o intermedias, y a partir de aquí son estrellas masivas, ¿vale? Que son estrellas de más de 9 masas solares. A partir de aquí la evolución se complica, claro, son más grandes y pueden llegar a tener muchos más efectos, entonces aquí se complica un poquito más lo que es la evolución. Comentar que estas estrellas azules, estas digamos que dependerán de la masa, ¿no? Para estrellas que tengan más de 9 masas solares pero menos de 20, ¿vale? Son estas estrellas, ¿no? Estas estrellas son las que tienen más de 9 pero menos de 20, ¿vale? Estas digamos que las de menos de... ¿cómo era? Está un poquito, espera un momentito, vale, espérate, que tengo los números un poco, vale, más o menos. Vale, estos son estrellas, exacto, son estrellas de corta vida, ¿vale? Las que digamos que estarían entre un poco menos de 20 masas solares evolucionarán por aquí, como estas dos de aquí, ¿vale? Pero las que tengan la que tengan unos 20 masas solares, digamos, evolucionarán a una supergigante amarilla. Lo mismo, aquí en estos procesos es porque ha terminado el hidrógeno y ha empezado a fusionar el helio, ¿vale? Tenemos la siguiente estrella, que es esta aquí arriba, que es la supergigante azul. Estas son las más masivas, ¿vale? Estas son estrellas de más de 20 masas solares, ¿vale? Estas son estrellas muy grandes, de muy elevada temperatura y mucha luminosidad. Y obviamente vivirán menos, estas son las que menos tiempo vivirán. Estas también lo mismo, evolucionarán según su masa, ¿vale? Las de que tengan masa inferior a 45 masas solares vendrán por aquí, también igual que estas, a una supergigante amarilla. Pero las que tengan más de 45 masas solares, ¿vale? Estas evolucionarán a lo que llamamos una estrella Wolf-Rayet, que ahora comentaremos un poquito qué tipo de estrella es esta, ¿vale? Sí. Vale, volvemos aquí, ¿no? Estábamos aquí, hemos hablado de las estrellas subgigantes que provienen de las enanas amarillas y naranjas y las de menos de 20 masas solares de las azules, ¿vale? Aquí tenemos, exacto, entonces esto básicamente lo que está pasando es lo que he comentado, ¿vale? Está empezando a fusionar ya helio, ¿vale? Y va aumentando su tamaño, mientras se va enfriando poco a poco, ¿vale? Por eso el cambio de color se va enfriando, ¿vale? Hasta esto se va enfriando hasta evolucionar a gigante roja, ¿vale? En la gigante roja, básicamente, aquí lo que ha pasado ya es que ya empieza a terminar ya todo su hidrógeno, ¿vale? Que tiene todo el hidrógeno que tiene la estrella, entonces llegará un momento que ya no podrá mantener el equilibrio hidrostático, ¿vale? Ya se queda totalmente sin combustible y no puede mantener el equilibrio hidrostático, pero como no es muy masiva, no habrá una reacción como comentaremos después. Entonces, como la estrella no es muy masiva, lo que pasa es que simplemente que la estrella deja escapar sus capas exteriores, ¿vale? Y esto forma lo que llaman una nebulosa planetaria, ¿vale? Entonces, y el remanente de esta nebulosa planetaria es una enana blanca. Entonces, cosas, por ejemplo, como el Sol acabará así, el Sol es una estrella amarilla, ¿vale? Que lo que acabará así, acabará en gigante roja, y perderá el equilibrio hidrostático, las capas se formarán en una nebulosa planetaria y acabará como una enana blanca, ¿vale? Vale, esto sería esta, ¿vale? Entonces, aquí en las ramas estas masivas lo he comentado aquí nos quedamos aquí, ¿vale? Aquí lo mismo, siempre va a depender un poco de la masa, ¿vale? Pero estas que hemos dicho aquí, que tienen más de 20 masas solares que van a supergigante roja, pues bueno, amarilla, perdona, pues lo mismo, aquí cuando ya termine todo su combustible, evolucionará a una supergigante roja, ¿vale? Y esta supergigante roja también dependerá de la masa que tenga, ¿vale? Aquí depende de la masa, las más masivas explotarán directamente como supernova, pero según la masa que tengan podrán evolucionar a otra más, que es una gigante azul, antes de terminar explotando, ¿vale? Las explosiones de supernova, pues eso, estas explosiones de supernova sí que ocurren cuando pierden el equilibrio hidrostático, pero como hay como la masa
es más grande, digamos que la estrella se colapsa abruptamente, ¿no? Y desata estas enormes cantidades de energía. O sea, y entonces esta cantidad de energía pues, son las que forman explosiones y emisiones de rayos gamma y rayos X. Pero es por lo que hemos comentado, es al tener mucha masa, pierde el equilibrio electrostático, pero en vez de dejar escapar la casa, lo que hace es eso, es que se contrae abruptamente y ¡pum!, pega la explosión de supernova. ¿Se transforma en gigante azul? Bueno, o sea, cambia, vale. O sea, se ha ido enfriando y para ser gigante azul, y cuando es gigante azul, si lo he entendido bien, entonces aquí... Sí, porque aquí se está contrayendo, aquí se empezará a contraer, pero, o sea, digamos que... Y aquí entonces se calienta. Sí, cuando se contrae se calienta, sí. Cuando se contrae se calienta, sí, mira, a ver, os he dicho, este dibujo está muy bien, está bien la pregunta, ¿sabes? Muy bien, porque no lo he explicado. Este dibujo está muy bien, si ves el tamaño, aquí el tamaño, por ejemplo, es más pequeñito. Sí, efectivamente, aquí lo que ha empezado es, digamos que si el tamaño es muy masivo, directamente la contracción es tan rápida que no da tiempo. ¡Pum! Se contrae sobre el centro y explota. Pero si no es tan masiva, hay un proceso intermedio que se va contrayendo, no tan rápido, forma lo que es lo que llama una gigante azul, y aquí ya al final esta gigante azul sí que acaba explotando como una supernova. ¿Vale? Bueno, y por último tendríamos la rama de arriba, ¿no? La rama de arriba comentado ya digo, se complica. Obviamente los procesos evolutivos son complejos de estudiar por esto mismo, por los pasos de los tiempos que hay, y sobre todo la rama superior es más complicada porque tenemos muchísimas menos observaciones de estrellas también. Igual que de estas podemos tener muchísimas, de estos tipos hay menos, ¿vale? Entonces, estas supergigantes azules hemos comentado que se convierten a, digamos, una estrella Wolf-Rayet. Estas estrellas Wolf-Rayet, bueno, básicamente son lo mismo, ¿no? En el colapso de la estrella, bueno, pues según la masa que tengan, pues ocurren fenómenos complejos, ¿no? En este caso, las Wolf-Rayet son estrellas muy calientes, ¿no? que sufren una pérdida de masa muy grande, ¿vale? Y que después evolucionará a lo que llamamos esto de aquí, que es una estrella variable luminosa, ¿vale? Son estrellas muy luminosas, ¿vale? Que son las más luminosas que conocemos, de hecho, ¿vale? Y acabarán esto de aquí, que es lo que llaman una Wolf-Rayet pobre en hidrógeno. Aquí es ya cuando ha terminado totalmente el hidrógeno, digamos, pasaría por este proceso y ya explotaría también como supernova. Aquí es un poco complejo porque también dependerá de las masas, si no es muy masiva puede pasar directamente aquí y de aquí a la supernova, o según cómo, bueno, pues puede pasar por aquí. Esta parte es un poco más compleja por eso, porque tenemos hay muchos menos observaciones de este tipo de estrellas, ¿vale? Igual que nosotros sí que en nuestros procesos evolutivos sí que tenemos más ejemplos. Vale, entonces tenemos por tanto que esto, ¿no? Según la masa de la estrella sabemos que o acaba como enana blanca o como explosión de supernova, ¿no? Lo normal es pues, que las estrellas masivas acabarán como supernovas y las digamos medianas o pequeñas acabarán como enana blanca, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no? Con estos remanentes? ¿Qué pasa con esto, ¿no? Comentar que las enanas blancas, ¿vale? Aquí las enanas blancas también son estrellas que duran muchísimo, ¿vale? Estas estrellas pueden durar muchísimo. Entonces, lo que sabemos que pasa es, hay otro caso hipotético que se llama aquí, es que aquí no se ve muy bien, ¿vale? Pero creo que es enana negra. Aquí hay un proceso que ya... Esto básicamente es el remanente de la estrella, toda la radiación que ha quedado, que está todavía desprende radiación, pero se irá enfriando con el tiempo. Entonces, se supone que con el tiempo se enfriará y se quedará lo que llaman aquí, es que creo que no se ve bien, pero pone enana negra, ¿vale? Son enanas negras, que es un cuerpo frío, que no emite ninguna luz, y también lo mismo, como las enanas marrones cuando mueren, son cuerpos que no emitirán ningún tipo de luz. Pero es un caso hipotético, lo mismo, porque obviamente no hemos observado nunca algo de esto, no ha pasado tiempo suficiente para poder observar esto. Pero lo que sí que sabemos es que las enanas blancas tienen varios escenarios. Si la enana blanca se encontrase en un sistema binario, aquí lo que vemos es una estrella roja, o naranja o amarilla, esto lo comentaremos más adelante, ¿vale? Que es un sistema binario. O sea, en un sistema binario en el que hay una enana blanca, se pueden dar varios casos. Esto lo he dejado un poquito para explicar un poco más detalle más adelante, ¿vale? Porque el tema de novas es parte del proyecto final de máster que yo hice y me gusta un poquito más, entonces lo detallaremos un poquito más al final. Pero comentar que se pueden dar varias situaciones, ¿no? Con las novas. Una de ellas es que la nova se desintegre, ¿vale? La enana blanca se desintegre por unos fenómenos que comentaré después. Entonces esto es lo que llaman una supernova de tipo 1A. O sea, una supernova tipo 1A no es lo mismo que una supernova, es una enana blanca que se ha desintegrado por unos procesos que comentaré después, que me lo quiero dejar para comentarlo después. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo unos ejemplos por ejemplo, de que, bueno, no, espera un momento, no, que me he dejado el último, perdón, me he dejado el último. Nos hemos dejado el último, hemos hablado de las enanas blancas, pero el remanente de las supernovas. Cuando hay una supernova y explota, hay un remanente también, ¿vale? Y aquí lo mismo, aquí dependerá de la masa inicial de la estrella, ¿vale? Para estrellas
de menos de 25 masas solares, los remanentes de esta supernova suelen ser 3, que es lo que llaman una estrella de neutrones, que son estrellas muy densas, con una velocidad de rotación muy vertiginosa, ¿vale? También los pulsars, que son como las estrellas de neutrones, también emiten radiación a intervalos regulares también, lo que pasa es que el haz de luz lo tenemos directo hacia la Tierra. Y luego también hay otro tipo que son los magnetar, que son parecidos a los pulsars, pero con un campo magnético descomunal, ¿vale? Estos serían los 3 remanentes de la supernova de menos de 25 masas solares. Cuando tenemos más de 25 masas solares... No te preocupes. Venga, gracias, hasta luego David. Vale, pues este tipo de estrellas serían los remanentes de estrellas masivas de menos de 25 masas solares después de la supernova. Cuando tiene más de 25 masas solares, el remanente es un agujero negro. Básicamente es un agujero negro, que sabemos que los agujeros negros básicamente son masa tan concentrada que genera un campo gravitatorio tan grande del que nada puede salir ni la luz, ¿vale? Entonces esto es que me había saltado el paso más importante. Pues nada, aquí comentar un poquito esto, un par de ejemplos rápidos también de nebulosas planetarias. Aquí tenemos la famosa M57, nebulosa del anillo, ¿vale? Y esta que es la nebulosa de Rosarena. En todas las nebulosas lo que observaremos, o a veces se puede observar, o a veces no se ve directamente, pero siempre en el centro habrá una enana blanca, ¿vale? Porque esto, lo dicho, esto ha sido una estrella no masiva que cuando ha perdido el equilibrio hidrostático ha dejado escapar sus capas, ¿vale? Y el remanente se queda en lo que sería una enana blanca. Aquí he puesto un ejemplo también, esta foto sí que es nuestra, esta es aquí un ejemplo también de supernova. Esto fue una supernova que se detectó este año en MSI 111. De hecho, esta foto la hicimos en una sesión al público, en una sesión que hicimos al público, pudimos hacer esta foto y la gente allí que pudo ver en vivo, pudo ver pues, la galaxia y de hecho la supernova, y observar, por ejemplo, como la supernova, ahí se nota más, brilla más. Exacto. Esta foto, lo he dicho, a ver, no es la leche la foto, pero bueno, la gracia que tuvo esta foto es lo que he comentado antes, que la hicimos en vivo en una asociación al público, o sea, fue... Sí, creo que fue con la Canon, la Canon 1100 mía, y creo que fue una exposición posiblemente de 30, de 60, seguramente de 60 segundos creo que sería. Vale, pues vamos a comentar un poquito los sistemas binarios. Os he comentado que los sistemas binarios los quería explicar un poco aparte, ¿vale? Pero antes de explicar los sistemas binarios, quiero repasar unos cuantos conceptos, ¿vale? Uno de los conceptos son los puntos de Lagrange, esto lo conoceréis mucho. Los puntos de Lagrange son 5 posiciones en un sistema orbital de 2 cuerpos, donde un hipotético tercer cuerpo más pequeño puede estar teóricamente estacionario respecto a los 2 objetos masivos más grandes, ¿vale? En este ejemplo, por ejemplo, esto podría ser perfectamente el ejemplo de Sol-Tierra, y tenemos los distintos puntos de Lagrange que se forman en este sistema orbital. Y bueno, comentar por ejemplo que el L2 es donde está el James Webb Telescope, que además es un punto estratégico muy bueno. ¿Por qué? Porque el telescopio siempre estará delante de la Tierra y le tapa al Sol. No es como el Hubble, porque creo que el Hubble está orbitando la Tierra, por tanto habrá momentos que pase entre la Tierra y el Sol y no tiene visibilidad. Sin embargo, el James Webb Telescope, pues porque básicamente alrededor de estos puntos de Lagrange se generan unas superficies equipotenciales, ¿vale? Estas equipotenciales, que son superficies en las que en todos los puntos de esa superficie tienen la misma gravedad respecto a los 2 cuerpos. Aquí tendríamos, por ejemplo, imaginaos que son 2 estrellas, ¿vale? Y aquí, dentro de estas superficies equipotenciales, son importantes las 2 que envuelven a la estrella, que tienen como esta forma de gota, ¿vale? Es una especie de 8, esta forma de gota, ¿vale? Que son las superficies equipotenciales que pasan por el L1. Vale, y esto es importante porque esto va a definir nuestro sistema binario, ¿vale? O sea, el sistema binario nuestro va a depender de las estrellas si han rellenado o no su lóbulo de Roche, que llaman. Esto se llama lóbulo de Roche, ¿vale? Entonces, tenemos 3 tipos de sistemas binarios: los desligados, en los que las 2 estrellas, ninguna de las 2 ha rellenado el lóbulo de Roche, por tanto, evolucionan independientemente. Tenemos las desligadas, que estas son las importantes, en las que una de las estrellas ha rellenado el lóbulo de Roche, y aquí lo que va a pasar es que va a haber una transferencia de materia de esa estrella a la estrella más pequeña. Tenemos otro caso más raro, que no creo que sea muy común, que es el de contacto, que simplemente las 2 han rellenado el lóbulo de Roche y comparten la atmósfera, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en el desligado, ¿vale? El sistema desligado, que ese es el importante, ¿vale? En un sistema desligado, donde hay transferencia de masa, ¿vale? Normalmente, obviamente, tenemos una estrella más grande, en secuencia principal normalmente, que está fusionando hidrógeno, y una estrella pequeña más compacta, que es la compañera, ¿vale? Entonces, normalmente cuando está rellenado su lóbulo de Roche, empieza a transferir materia y se forma un disco de acreción alrededor de la estrella, ¿vale? Este disco va girando y eventualmente pues caerá, se compactará contra la estrella que tengamos en el centro, ¿vale? Y
En este proceso, bueno, se generan varios procesos que uno de ellos es el que voy a describir, que son las novas, ¿vale? Eso es un poquito lo que quería, por eso quería comentar un poquito aparte, ¿vale? Mucho mayor hasta que, bueno. Sí, porque normalmente la pequeña, no lo he comentado todavía porque no quería hacer un spoiler, pero la pequeña suele ser una enana blanca. Aquí comentar, claro, claro, lo importante realmente no solo el tamaño, es que haya rellenado su lóbulo de Roche. Como he comentado, estos lóbulos de Roche son los que van a hacer que, independientemente de sea más grande, más masiva, tal, que van a hacer que este transfiera la materia de una a otra. Si por algún motivo fuera la pequeña la que ha rellenado el lóbulo de Roche y esta no, sería seguramente la pequeña la que... Lo que pasa es que en el caso de una enana blanca no pasaría, porque una enana blanca, pues digamos que ya no tiene materia para sí, ¿vale? Pero bueno, exacto, entonces aquí vamos al caso específico que quería comentar de novas, ¿vale? En un sistema binario desligado, estamos hablando de un sistema binario donde una es una estrella normal, una estrella roja, una estrella, como una enana roja, una enana amarilla, naranja, como el Sol, por ejemplo, que está en secuencia principal, que está fusionando hidrógeno, y la compañera es una estrella compacta, es una enana blanca, ¿vale? En este proceso, la estrella principal está transfiriendo materia a la enana blanca, ¿vale? Esta materia, la enana blanca ya no fusiona, entonces por mucha materia que le transfiera no va a fusionar esa materia. Entonces lo que pasa con esa materia es que se va acumulando en la capa exterior de la enana blanca y va aumentando la presión hasta que llega a la presión crítica para una fusión nuclear. Básicamente genera una explosión termonuclear, ¿vale? en la superficie de la enana blanca. Esto no implica la desintegración de la enana blanca. Y esto es lo que se llama una nova. Esto es una nova. Una nova es esta explosión termonuclear en una enana blanca de un sistema binario que no desintegra la enana blanca, ¿vale? Comentar que las novas pueden ser recurrentes también, o sea, esto podría pasar otra vez, pero que si se da el caso de que en esa explosión se desintegra la enana blanca, que podría pasar, es lo que he comentado antes, que eso es lo que se llama una supernova de tipo 1A. Pero en general las novas pueden ser recurrentes, ¿vale? Y bueno, comentar un pequeño detalle, pues las novas son muy importantes, ¿no? Hay astrónomos y astrofísicos estudiando específicamente novas, como el profesor que me llevó el trabajo final de máster, porque las novas, igual que las supernovas, lo que pasa es que hay muchas más novas que supernovas. Entonces, las novas son muy importantes porque en este proceso termonuclear de explosión termonuclear emiten litio, y entonces hay un problema, una cosa que llaman problema cosmológico del litio, y es una discrepancia que tienen los astrónomos entre el litio calculado teóricamente en el Big Bang, que no corresponde con la cantidad de litio que observamos actualmente. Entonces, esa discrepancia de litio hace que el estudio de las novas y supernovas, pero novas específicamente más porque hay más, sea importante, ¿vale? Luego comentaré un poquito, si queréis, os mostraré un poquito el tema del trabajo final de máster, un poquito para ver qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una nova, es la famosa, esto es una nebulosa planetaria, la Dumbbell, que es muy famosa. Bueno, pues esto es, no, esa no es mía, pero podría serlo. Bueno, la Dumbbell básicamente es una enana blanca. Sabemos que como nebulosa planetaria en el centro hay una enana blanca, pero esa enana blanca tiene una compañera que le transfiere materia. Entonces aquí, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplito, en agosto de 2019 se detectó una explosión de la enana blanca. Aquí se ve, aquí está, antes en julio estaba la enana blanca que la veían, pero detectaron que en agosto pues hubo un aumento de brillo y luego vuelve a su brillo. Comentar que en esta foto esta no es la compañera, o sea, aunque aquí esta es la explosión de supernova, esta es la explosión de nova, disculpar, ¿vale? Esa de aquí no es la compañera está aquí, no se ve, o sea, digamos que el telescopio que hizo... Exacto, en esta foto no se resuelve las dos estrellas, por así decirlo. En realidad las dos están ahí. Están ahí, exacto. Entonces, pues eso, comentar esto que me pareció curioso. Yo no lo sabía que la Dumbbell era una nova, pero bueno, investigando pues lo encontré. Puede ser una buena opción para evitar que haya visita pública, mostrar estrellas binarias, ¿no? Sí. Y verla en el telescopio y ver cómo se ven las dos. Sí. Lo que pasa es que muchas estrellas binarias, muchos sistemas de estrellas dobles que vemos son visuales también. Hay otro tipo de sistema doble que no he comentado, que es simplemente visual. Es por perspectiva, tú ves dos estrellas, pero en el fondo no interactúan entre ellas. Por ejemplo, creo que... Bizarre B, la otra, la que está al lado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que está al lado de Bizarre B? Sí, exactamente. Que en realidad parece que sea una doble, pero... Exacto. Son estrellas que tú visualmente, a lo mejor visualmente tú miras y ves una estrella, pero con un telescopio resuelve dos, pero efectivamente no es un sistema binario real, es visual, que se llama. Aquí, bueno, esto no lo he comentado, es también interesante, pero no lo he comentado porque quería comentar un poco el proceso de sistemas binarios reales. ¿Sistema binario y estrella doble es lo mismo? Sí.
Más o menos, sí, se puede decir, sí. Lo que pasa es que, digamos que en un sistema doble podríamos englobar los visuales, por ejemplo, ¿vale? O sea, en un sistema doble podrían englobar el visual, pero en un sistema binario sí que es específico de una estrella orbitando la otra. Exacto, entonces digamos, supongo que esa podría ser la diferencia. Y bueno, un poco para ir acabando, porque sabéis que yo soy de charlas cortas, rápidas. Comentar un poco, pequeña mención al Sol. Obviamente el Sol es nuestra estrella principal, es la estrella que nos provee la principal fuente de energía, y obviamente sin el Sol no habría vida en la Tierra, ¿no? Comentar un poco brevemente, pues eso, que es una estrella de mediana edad, está en secuencia principal fusionando hidrógeno, tiene una vida de unos 4.500 millones de años, es de tipo espectral G, esto es amarilla, por eso se dice que es una estrella amarilla. Y es un laboratorio gigante para nosotros. Obviamente es la estrella más cercana que tenemos y nos permite estudiar las estrellas como ninguna otra. Podemos estudiar, podemos observarlas. Es la única estrella que podemos de hecho resolver visualmente. El resto de estrellas no dejan de ser puntos blancos en el cielo. En su evolución, pues como hemos comentado, como es una enana amarilla, ¿vale? En la rama que hemos comentado antes, una enana amarilla, en su evolución básicamente evolucionará como una gigante roja cuando acabe su fusión de hidrógeno y nada, perderá el equilibrio hidrostático, dejará escapar sus capas en una nebulosa planetaria y quedará un remanente de enana blanca. Obviamente en este proceso de expansión pues posiblemente se coma todo el sistema planetario, seguramente. Creo que es de segunda, no estoy seguro tampoco. Yo he oído que es de tercera generación, pero posible que sea tercera generación. Obviamente, a mayor generación, supongo que incluso más componentes, más elementos puede haber fusionado, ¿vale? Bueno, comentar un poquito aquí lo que os he comentado antes de las capas, ¿vale? El Sol, ¿vale? Tiene, digamos, una zona interior que está compuesta por el núcleo, donde está fusionando hidrógeno, tiene la zona radiactiva, ¿vale? Esta zona radiactiva es la que hemos comentado, que es la que atraviesa los fotones de una manera tan difícil, que le cuesta tanto atravesarla, que en el caso de la masa del Sol pues son unos 10 millones de años de salir los fotones. Tenemos luego una zona convectiva, la zona más externa de la estrella, y luego, digamos, en la superficie pues tenemos lo que es la fotosfera, que la fotosfera es la capa que podemos ver con filtros, donde vemos las manchas solares, el granulado, y luego tenemos la cromosfera y la corona también, ¿vale? Y por último comentar también que aparte hay una capa más, que a lo mejor no se conoce, pero es la liosfera, ¿no? La liosfera es la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético, y básicamente se extiende más allá de la órbita de Pluto, ¿vale? Esto es como una burbuja magnética que engloba todo, que contiene todo el sistema solar. Vale, pues con esto más o menos pues ya tendríamos acabado un poquito la presentación, ¿vale? Ahora os quería comentar, si queréis un poquito, os podría comentar un poquito un poquito sobre las novas, he dicho en el Avalambre, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que ellos hacen es estudiar. O sea, básicamente cuando hay una fusión de supernova, lo que hay es la enana blanca, tiene un pico de incremento de brillo brutal y luego va descendiendo. Entonces lo que hacen es estudiar los espectros estudiar estos espectros desde que explota la supernova hasta que va decayendo, ¿vale? Entonces el proyecto que hicimos básicamente fue un script de Python que lo que hacía era analizar una serie temporal de una nova desde que explota hasta que, digamos, que vuelve a su luminosidad normal, y ellos lo que hacen es coger los espectros y miden, como los espectros de las novas son muy complejos. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos esto es un espectro de la nova, que lo que vemos son unos picos de emisión muy grandes. En este caso, estos picos de emisión son las líneas principales de Wagner, H-alfa, H-gamma, H-beta, son las líneas de hidrógeno, las principales. Entonces, ellos lo que hacen, pues analizan, miden las líneas de emisión durante todo el proceso evolutivo, porque van cambiando. ¿Qué nova era, perdón? ¿La que has enseñado antes? Esta nova es V5014 Sagitario. La pregunta no era el nombre, que ya suponía que iba a ser difícil identificarla, sino no es la que has enseñado. No la que has enseñado antes, no. Esta tiene un nombre raro, sí. Esta sería una V5014 Sagitario. Entonces, este script que desarrollamos para el máster lo que hacía era esto, analizar una serie de espectros y básicamente generaba, bueno, en el análisis se generan unas cuantas gráficas y de lo que son los espectros, hace una normalización, hay que hacer muchos pasos para
y básicamente el objetivo principal era medir las líneas, ¿vale? El script le dices, el script tiene una entrada que le dice mídeme 4 líneas, en este caso estamos viendo las 4 líneas principales de la serie de Balmer de hidrógeno, y lo que hace es medir el flujo de esas líneas, ¿vale? Porque con la medición de estas líneas en los diferentes procesos evolutivos, pues ellos pueden investigar pues, cómo evoluciona la nube de gas de la explosión y ese tipo de cosas. Entonces, comentar también que el script pues, hace bastante complejo. ¿Qué dices tú? Sí, de hecho, bueno, yo lo acabamos para el proyecto final de carrera, lo presentamos, pero no estaba más o menos bien acabado, pero lo que pasa es que una vez presentado y entregado, yo sigo colaborando con el profesor porque lo seguimos. O sea, le falta todavía un poquito para que se pueda utilizar. El objetivo es que lo puedan usar. O sea, ellos hasta la fecha están usando IRAF para hacer las mediciones a mano. Entonces, lo que ellos quieren es un proceso que te lo mide automáticamente. Está muy complicado medir las líneas automáticamente, por eso yo lo sigo haciendo manual. ¿Por qué es complicado? Porque estas líneas son muy complejas. Son líneas que se mezclan con otras líneas, entonces la medición de esas líneas es compleja. El script, lo primero que hacemos es eliminar el continuo, luego también para calibrar al máximo posible hace un proceso que se llama de Reden, que es básicamente la luz que nos llega se extingue por objetos que hay entre medias, o por nubes que hay entre medias, o por el polvo estelar, se suele extinguir la luz. Es lo que llaman entonces hay un proceso cuando pasa esto se llama que se enrojece porque digamos que se cobre un poquito de eso, que hay un proceso de desenrojecimiento para corregir un poquito estas medidas, y luego también hay otro proceso que es el de blending, que es una línea de emisión, tendría que ser una campana de Gauss, pero en este caso por ejemplo no lo es, veis que tiene este pico al lado, pues porque aquí se mezcla con otras líneas de emisión, líneas de absorciones. Para poder hacer la medición exacta hay que hacer unos procesos de blending que llaman, que es básicamente en este caso lo que hacemos es hacemos una media de las 4 líneas y con esto conseguimos una especie de campana de Gauss más o menos parecida, y con esto más o menos conseguimos medir exactamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, mirar cómo evoluciona. Este es el momento de la explosión de la nova, y conforme va evolucionando veréis que las líneas de emisión van cambiando bastante, ¿no? Y de hecho se empiezan a deformar, empiezan a tener estas formas raras. Entonces claro, la medición de estas líneas es complejo, y todo esto viene por los procesos que pasa la luz cuando de la nana blanca a través de la nube que ha generado. Y bueno, es un proceso interesante. Digo, seguimos colaborando para el objetivo es poder llegar a acabar el script bien y que lo puedan utilizar ellos pues, para los estudios que hacen. ¿Qué instrumentación utilizan para este espectrómetro? Bueno, es lo que tiene el Jablame, ahora mismo no me acuerdo, pero el Jablame tiene dos estereoscopios, por lo menos dos que yo sepa, y tienen un equipo bueno de espectrometría, sí. Ahora mismo no lo sabía decir, pero vamos, que allí el profesor que lo lleva, que es Alessandro de Noclite, es italiano, que vive en Teruel, y vamos, es que está específico trabajando estudiando las pruebas. Estas líneas son líneas de emisión. Normalmente en los espectros, una cosa que se suele medir son las líneas de absorción. Por ejemplo, lo que comenté en el chat anterior, que con las líneas de absorción de los espectros de las estrellas o las galaxias, por ejemplo las galaxias, se puede detectar la velocidad a la que se mueve una galaxia. Por eso sabemos que Andrómeda viene hacia nosotros, por ejemplo. Esto Andrómeda sabemos que viene hacia nosotros porque cuando vemos el espectro de la galaxia Andrómeda, vemos una línea de absorción que nosotros sabemos que esas líneas corresponden con hidrógenos o con ciertos elementos que están en cierta frecuencia, pero vemos que están desplazadas. Entonces, según a qué lado están desplazadas estas líneas, eso nos va a indicar que la velocidad si viene hacia nosotros, nos aleja. Esto es por lo que llaman el efecto Doppler. El efecto Doppler, igual que el sonido, se aplica también a la luz. Entonces, exacto. Cuando una ambulancia se acerca, tú oyes el sonido más grave que cuando se aleja. Exactamente. Exacto. Pues esto se aplica a la luz. Esto se aplica a la luz. Igual con el sonido. Sí, porque la luz es curiosa. La radiación electromagnética es una reacción que se emite en forma de fotón, pero esa partícula es especial, por ejemplo, hay una sin masa que se comporta tanto como partícula, porque el fotón lo podemos contar, lo podemos medir, pero también se comporta como onda. Esto es lo que llaman dualidad cuántica onda-partícula, que llaman. Entonces, como se comporta como onda, pues obviamente experimenta estos cambios de frecuencia según la velocidad a la que se mueva el objeto que ha emitido esa luz. Entonces tenemos, por ejemplo, también sabemos que por esto es el motivo que sabemos que se expande, por ejemplo, el universo, ¿no? O sea, nosotros podemos medir, vemos que todas las galaxias que vemos, aparte de Andrómeda, sabemos que se alejan de nosotros porque tienen un corrimiento al ojo. Y además, cuando medir las distancias, sabemos que a más lejos de nosotros están, más rápido se alejan de nosotros. Entonces, la explicación de esto es porque es el universo que se está expandiendo.
Esto lo explicamos un poquito en la charla también, sí, bastante interesante. La verdad es que es fascinante cómo a través, porque al final la astronomía no es más que el estudio de la luz, básicamente, no tenemos cosas físicas que tocar y que experimentar, jugamos con la luz, no tenemos nada más para... Cuando se acerca o cuando se aleja, lo que tú ves normalmente ahora, aquí a poca distancia, que está en una parte del espectro, ves cómo se ha desplazado y está hacia el rojo, entonces se está alejando. Pero en cambio, si esos objetos lo ves que se han movido en bloque y están hacia el azul, es que se están acercando. Eso es muy curioso porque sirve para medir lo del tren, cuando se aleja, cuando se aleja, pero a nivel de luz. Esto es genial. Este efecto Doppler se usa también en estrellas para detectar exoplanetas, por ejemplo. También lo comentamos también. O sea, el efecto Doppler, cuando tú mides una estrella y mides el espectro, a veces ves en el espectro líneas que se mueven derecha-izquierda, periodos regulares. Y ese desplazamiento al rojo al azul regular es porque normalmente cuando una estrella tiene un objeto que le rodea alrededor, hace que la estrella se mueva. Normalmente las estrellas que tienen un objeto que orbita alrededor hace que esa estrella se mueva un poquito. Entonces ese movimiento hacia atrás de la estrella se ve reflejado en los espectros. Entonces con este efecto Doppler también se puede observar, es uno de los objetos de detección de exoplanetas, uno de ellos, hay varios, pero este es uno de ellos también. A mí la parte de la espectrometría es la que más me ha fascinado En la práctica clínica, en la práctica clínica el efecto Doppler se utiliza para hacer un Doppler transcraneal, un Doppler en el corazón, un Doppler aquí, y los fundamentos son estos. El efecto Doppler que siempre te lo explican de los físicos, en relación, pero para entenderlo, luego cuando vas a la práctica y le miras la presión intracraneal o le miras una arteria en el cerebro o a nivel del corazón, pues el efecto Doppler es otra cosa que me ha gustado oír, porque para mí esto es un foro completamente que me siento ignorante de todo, lo cual es una satisfacción para mí, porque a nuestra edad es bueno sentirte de esta forma, ¿no?, para poder aprender más y por la curiosidad que tienes por el tema. Pero también la espectrometría. La espectrometría se utiliza, que llega un enfermo, coges una muestra de sangre, le envías la analítica y entonces pues, me ha gustado mucho, es decir, que agradezco que me dijiste que esto existe, pues para aprender. Yo cuando era pequeño me sentaba con unos prismáticos de mi tío a mirar la luna y a lucubrar lo que pasaba. Después ya se ha borrado esto desde el tercero de bachillerato, pues algunas cosas que leo en algún curso en la universidad ahora de una vez jubilado. Voy a hacer una pregunta y espero que no me califique el ignorante. Yo soy un ignorante también, yo soy un primero. Claro, la entiendes como física, ¿no? O sea, entendemos en física que una gotita de lo que sea, de mercurio, de agua y tal, la masa ocupa el mínimo espacio de volumen y por esto son redondas. Esto se puede aplicar también el por qué las estrellas son redondas, porque la masa que conforme se va. Bueno, hay zonas que son planas, se ha explicado que es plano, ¿no? Sí. Pero la masa, la energía, que estamos en el mismo sitio, masa y energía, ocupa siempre espacios mínimos. ¿Esto es una deducción o esto es una realidad? Bueno, porque vemos yo creo que sí, yo creo que es una realidad, es por la atracción gravitatoria. O sea, al final tú tienes moléculas que se van aglutinando y la atracción gravitatoria pues ejerce 360 grados por todo. Entonces eso va haciendo que la forma predominante sea la esfera. Pero no es un cuerpo no esférico, que los cuerpos esféricos son por esta explicación, porque ocupan al mínimo espacio la masa o la energía o lo que sea, es energía cuántica. Pues la pregunta es buena y yo creo que actúan diversas fuerzas al respecto, porque también en el momento de creación de los planetas, digamos, son una masa informe, es lava, por simplificarlo mucho, es líquida, la Tierra es líquida durante cientos de millones de años, hasta que poco a poco se va enfriando y entonces ya a partir de un cierto momento, porque venga a caer, digamos, meteoritos desde el espacio desde el momento del nacimiento, y es básicamente líquida, y al ser líquida, digamos, hay una tensión superficial por un lado y por otro lado hay un centro que es de hierro que más o menos también va ejerciendo una fuerza gravitatoria sobre todo ese líquido y hace que más o menos sea redondeada, pero es posible que además de todo eso esté lo que tú estás indicando.
explicando. Sí, tiene que haber fluidos, hombre, este equilibrio hidrostático tiene que ver solamente con eso también. Incluso la distribución del peso, quiero decir, yo me imagino, o sea, es el hierro pesa más que las capas externas que hay. Pero también hace que se sitúe. El hierro se queda en el centro, porque va cayendo en esa masa. Exacto, más masa, más atracción hay, por eso. Y Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno son gases, con lo cual la parte exterior es redonda porque hay un centro que es de hierro, níquel y de lo que sea, que es el que va también, diríamos, atrayendo por igual a toda. Pero más allá de eso, la verdad es que matemáticamente, a igualdad de volumen, la superficie mínima es la esférica. Eso es lo que dice. Porque las gotas es redonda. Matemáticamente. Una gotita Se debe cumplir en es redonda por eso, una gotita de lo que sea. Pues básicamente es eso. Nada, señalar una cosa porque me parece que, creo que no lo has comentado, pero que a mí me parece muy curiosa y que además me recuerda levemente la película de Oppenheimer, es el hecho de que hay un proceso que es el de la fisión nuclear, que es lo que funcionan las centrales nucleares en este momento, que es simplemente la rotura de un átomo. Y eso, entre comillas, es relativamente fácil dentro de las bombas atómicas. Pero hay una cosa que es extremadamente compleja, que es la fusión nuclear, que es lo que pasa en las estrellas. Entonces, lo que es asombroso es pensar que la fusión nuclear es casi imposible. Es decir, la fusión nuclear, la naturaleza, es casi imposible juntar dos, se repelen los átomos de hidrógeno, por decirlo así, ¿no? No por decirlo así, se repelen. Entonces, hace falta una presión brutal y hace falta muchísima cantidad de hidrógeno para que algo que es absolutamente imposible acabe por ser probabilísticamente posible. Eso solo sucede una vez de cada 10 millones, pero como tienes la Son 100 hostia millones de Kelvin, son 100 millones de Kelvin. Sí, lo están inventando, pero se sigue, se ha conseguido con cosas muy poco tiempo y tal, pero son unas condiciones increíbles para conseguir. Y entonces es muy curioso que todas las estrellas dadas, sin saber física, como fácil que van las estrellas, pero es un problema que en principio uno diría que es casi imposible, Paco. Es decir, que si llegáramos a hacer eso, vamos, tendríamos energía ilimitada. El mantenimiento son 15 millones de Kelvin. Pero comenzar la reacción son 100 millones. No, y hace falta ya más que pensar. Ahora en todo eso hay una cosa que es curiosísima, que eso, Carlos, mi hermano, estuvo no me acuerdo, está investigando en Europa, en Francia, se está investigando esto de la fusión. Dice que lo divertido del tema es que tienes que mantener un plasma alrededor, porque dentro hay millones de grados y fuera estás en temperatura ambiente, con lo cual, para que no reviente el laboratorio, tienes que mantener todo eso en un centro mediante una especie de plasma que evite que se desintegren los pobres físicos que están trabajando en el tema. Es el confinamiento magnético. El confinamiento, sí, pero que es muy curioso que se consiga esa brutalidad de efecto, diríamos, en la Tierra, digo, porque tienes que conseguir, en un laboratorio tienes que conseguir casi el calor del Sol, por decirlo de alguna forma, y mantenerlo en un espacio que es relativamente diminuto en relación al Sol. Y me parece que eso es muy curioso y lástima no... Hay dos métodos, ¿no? Uno es el del confinamiento, precisamente. Y el inercial. Exacto. Y en Estados Unidos están haciéndolo con láseres, ¿no? de ultra alta potencia. Son dos métodos diferentes, pero igual alguno de los dos tendrá que funcionar. ¿O no? O no lo sabremos. Son 100 millones de Kelvin. Siempre dicen que faltan 30 años para... Sí, siempre faltan 20 años. Hace 10, cuando yo estaba estudiando, hace 10, 15 años decían que faltaban 30 años y hoy en día te dicen que faltan otros 30 años. Eso hay un montón de cosas que siempre dice que faltan 30 años, como para llegar a Marte, que faltan esos 30 años, cada 10 años siguen siendo 30 años sin ningún geral. El Sol ha ido evolucionando, entonces al principio digamos que se está enfriando poco a poco, entonces digamos que lo que pasa es que ahora sigue todavía en subida media, o sea, supongo que tendrá un pico de subida que es, digamos que se va a... El problema es que va quemando el hidrógeno y eso va provocando que haya una diferencia entre lo que es la fuerza de presión. Sí, el Sol, digamos que exacto, durante su vida, digamos que sí que va evolucionando. Efectivamente, como tú has dicho, en algún momento dado se sabe, en estos discos protoplanetarios, cuando se ven estos planetas, hay una cosa que se llama las bandas de habitabilidad. ¿Vale? Estas bandas de habitabilidad son zonas en las que se mantiene una temperatura
para que se pueda mantener el agua ni se evapore ni se congela. Entonces, se teoriza que hace millones de años Venus estaba, por ejemplo, en la zona de habitabilidad y por eso dicen que podía haber tenido vida. Y esto es efectivamente porque el Sol sería un poquito menos caliente que ahora. El Sol ha ido aumentando su temperatura y esta zona de habitabilidad, digamos que se ha movido. Marte también ha podido estar en esta zona de habitabilidad a lo mejor, pero digamos que la Tierra sí que ha estado siempre desde el inicio en esta zona de habitabilidad durante todos estos 4.500 millones de años, y por eso la Tierra es donde se ha desarrollado. Y Marte además tiene poca masa para retener la atmósfera. Exacto, también. Efectivamente, o sea, que tiene que dar muchas otras condiciones aparte de... El Sol, cuando vaya acabando su vida, hemos dicho que el Sol es una enana amarilla y hemos dicho que se convertirá en una supergigante roja. O sea, el rojo obviamente tendrá menos temperatura, o sea, se irá enfriando. Se irá expandiendo, se expandirá, pero se enfriará. Vale, se irá enfriando la superficie. Entonces, digamos que se irá enfriando, pero se irá expandiendo. Vale, pero sí, pero digamos que se irá enfriando. Cuando empiece a llegar al final de su vida, se irá enfriando. Durante todo este tiempo sí que a lo mejor pues, va incrementando un poquito, o sea, va generando desde que nace hasta durante toda su vida en la secuencia principal, pues sí que puede que haya incrementos de temperatura, ¿vale? Pero digamos que cuando ya se empieza a quedar sin hidrógeno, ocurrirá lo contrario, se empezará a expandir pero a enfriar. Vale, un aplauso.